Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes en otras latitudes. A nombre de la Asociación Peruana del Acceso Vascular del Hospital Guillermo Almenara y también con correspondencia con la Sociedad Internacional de Metrología, le damos la bienvenida cordial a todos ustedes, en especial a nuestros distinguidos panelistas que han tenido participar realmente en este webinar, un webinar de discusión de caso clínico de acceso vascular, en la cual nuevamente voy a presentar a los panelistas. Estamos con el doctor Pablo Uceda, que nos acompaña del Vascular Surgeon Dallas Fort Worth Vascular Group, el doctor José García Medina, que es jefe de radiología intervencionista del Hospital Reina Sofía, la doctora Roxana Neira, que es doctora intervencionista del Centro de Arizona Kidney Disease and Hypertension, y como presentador estamos con el doctor Alberto Buchique, que es nefrólogo de acá del Hospital Guillermo Almenara, y la doctora Sheila Alfaro, que es radióloga intervencionista también de nuestro Hospital Guillermo Almenara, ¿no? Y el que les habla, su servidor, el doctor Castillo, de aquí, de nefrología del Hospital Almenara. Muy bien, entonces vamos a proceder con la presentación. Un segundito, vamos a compartirlo. ¿Ok? ¿Están viendo ahí la presentación? ¿Me confirman? ¿Doctor Chiquén? Sí, sí se ve la presentación. Ok, vamos a empezar. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación. Entonces vamos a presentar el caso que hemos seleccionado para el día de hoy. Se trata de un paciente varón de 75 años con historia de hipertensión, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica en hemodiálisis hace 11 años. Dentro de los antecedentes importantes de su acceso vascular, el paciente inició diálisis por un catéter temporal a nivel yugular izquierdo que tuvo por algunos meses y posteriormente pasa a utilizar una fístula radiocefálica izquierda desde 2011 hasta la fecha de hospitalización por el problema que viene a revisión de este caso, ¿no? Entonces, el paciente reporta que ya había cierta dificultad y cierta disfunción con su acceso en las últimas semanas antes del ingreso y se hospitaliza el 27 de junio por disfunción de la fístula. Cuando va a su centro de diálisis ambulatoria, reporta que no hay TRIL, por lo cual no puede realizar su sesión de hemodiálisis. Ingresa a emergencia donde se corrobora que la fístula no tiene TRIL, pero sí se reportaba que había bastante dolor a la palpación. Entonces, esta es la imagen de cómo estaba el acceso al segundo día ya acá en hospitalización. Por ese motivo se decide colocación de un catéter temporal a nivel yugular derecho y se realiza un estudio de ecografía Doppler para evaluar el estado de la fístula, ¿no? Entonces, este es el reporte de la ecografía que se realiza por cirugía vascular, donde nos reporta que hay un trombo oclusivo a nivel de la eferente venosa con un reborde fibrocálcico y que estaba produciendo un efecto de tipo SAC, ¿no? Y dentro de los comentarios nos menciona una fístula disfuncional por un trombo oclusivo y también con un saco aneurismático en trayecto de fístula. El trombo ocluye más o menos el 70%, más del 70% de la luz del vaso, ¿no? Entonces se sugiere evaluación para el rescate del acceso. En este punto surge una interrogante si el paciente era factible hacerle una trombectomía o ir al manejo quirúrgico de la fístula o una reanostomosis, un reimplante de la vena a nivel de arteria, pero a nivel más proximal. Entonces esto podemos discutirlo más adelante. Debido a temas logísticos y por la temporalidad se opta por hacer el manejo quirúrgico
Entonces, cirugía vascular realiza un reimplante de fístula radiocefálica izquierda. Este es el procedimiento que describe. Y se reanastomosa a nivel de arteria radial, pero en tercio proximal, ¿no? Entonces, posterior a la cirugía, la fístula con buen tril 3 cruces, funcionante, y también hacen ligadura y exéresis de la región trombosada. En el postoperatorio, en los primeros días, el paciente, el miembro superior, el que había sido sometido a la cirugía, estaba con buen tril, también se palpaba el cordón adecuadamente, pero al cuarto día, a partir del cuarto día, ya cuando se planificaba dar de alta, el paciente presenta un edema importante a nivel del miembro superior, que incluso llega hasta mano, como se evidencia en la fotografía, por lo cual se decide realizar una nueva ecografía Doppler, donde nos reporta que no había signos de trombosis ni tampoco de estenosis en el trayecto de la vena que se evalúa hasta nivel de desembocadura a nivel vesicular, ¿no? El flujo estaba en 860, por lo cual se sospecha de la posibilidad de la posibilidad de una oclusión a nivel central, ¿no? Entonces se solicita el estudio por radiología intervencionista y se realiza una tomografía superior izquierda. Si le puede dar reproducir, que es la que vemos en el video, ¿no? En las imágenes. En esta tomografía se evidencia una oclusión total a nivel de la vena innominal izquierda y se plantea la angioplastía, ¿no? Entonces, por temas logísticos no pudo realizarse en el mismo acto, en el mismo procedimiento, y se realiza en un segundo acto, que vamos a ver en las imágenes a continuación, y si la doctora Alfaro nos puede ir comentando ahí, por favor. Sí, claro. Buenos días con todos. Bueno, como bien en la flebografía inicial, se puede observar la oclusión de la vena innominada proximal. En la primera, Alberto, sería bueno, en la flebografía diagnóstica. Y bueno, se ve una abundante colateralidad cervical y torácica, y se observa así que la vena cava y parte de el muñón distal de la vena innominada izquierda se opacificaba, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el trayecto lo consideramos recanalizable y se programó para el procedimiento ya, ¿no? Vemos que se coloca, nosotros hacemos el acceso directamente en vena subclavia con guía ecográfica para mejorar la pushability del catéter con el que recanalizamos, ¿no? Es decir, el empuje y poder tener una mayor precisión en la zona de oclusión. Como vemos ahí en la primera imagen, se puede ver el pico, ¿no? El pico le decimos nosotros el signo del pico, que es una pequeña imagen así lineal que hace la vena, ¿no? No todo, cuando hicimos el procedimiento, me acuerdo que estábamos con otros colegas acá que están, bueno, rotando, y algunos piensan que las colaterales son trayecto venoso, ¿no? En realidad no, el trayecto venoso es parte de ahí que saber reconocerlo y hay que asociarlo, y luego hay que identificar cuál es el trayecto verdaderamente ocurrido, ¿no? Se recanalizó con un catéter vertebral y una guía hidrofílica de mediano soporte, y sin mucha demora. En realidad fue relativamente rápida la recanalización, no requerimos de maniobras avanzadas de recanalización. Fue Romo con guía y catéter, y luego realizamos angioplastía del segmento estenosa ocluido con un balón de angioplastía de 14 milímetros por 6 centímetros en todo el trayecto de la oclusión. Ahora, si Alberto muestra a continuación el resultado de la angioplastía. Hicimos angioplastía en todo el trayecto, con dilatación sostenida de 3 minutos en cada insuflación, ¿no? Para que muestres la flebografía, el control de flebografía post-angioplastía. Ese es, ajá, ahí va corriendo. Sí, hay otra imagen más. El otro casi está pasando la presentación por un tema logístico. Ya, okay. Sí.
A ver, dice pasos. Ese es, bueno, ese es el control de flebografía con la guía. Y luego tenemos a continuación un control ya sin la guía, ¿no? Solamente a través del acceso periférico, ¿no? Vemos acá que sí hay adecuado pasaje, no se ve colateralidad a este nivel, sin embargo, el control que vale es el control que se hace de periférico, ¿no? Porque ahí vemos cómo está el flujo desde el ingreso de la vena a la fístula, ¿no? Vemos que hay adecuado pasaje y ya las colaterales han disminuido, sin embargo, todavía se ve una estenosis, una disminución de calibre persistente, ¿no? Hay pasaje, sin embargo, vemos una disminución de calibre persistente y bueno, consideramos que este paciente va a requerir a futuro probablemente una prótesis, ¿no? Si no es a mediano o corto plazo, ¿no? Ya que era un problema oclusivo, no era estenosis, ¿no? Y vemos que persiste algo de colateralidad. Sin embargo, creo que el acceso está funcionando bien. Ya dirá el doctor Washington cómo ha sido la evolución del acceso. Sí, estas son las, ajá, sí. Estas son las imágenes. La primera fotografía de la izquierda es posterior a la reanastomosis, cuando se evidencia el edema importante en el miembro superior izquierdo. Y ya las tres últimas son posterior a la intervención de radiología a la angioplastía, ¿no? Entonces el edema bajó de forma considerable a las pocas horas del procedimiento y también al día siguiente se realizó ya la canulación de la fístula y está dializando por la misma fístula actualmente. Muy bien, Es la última. muchas gracias, doctor Uchiquén, doctor Alfaro. Bueno, en este caso nuevamente nos suscita la verificación y evaluación en cuanto a lo correspondiente al tiempo de trombosis, también el tiempo de la enfermedad total, considerando el tiempo que puede haber tenido el paciente con disfunción aparente de su acceso vascular, y puesto que todo ello finalmente interviene al momento de la decisión del tipo de intervención, ¿no? Hay otro tipo de comentarios que, como siempre, al final se va a concluir que hay que promover la comunicación en cuanto a la realización de la reanastomosis y la tomografía a realizar durante ese preciso momento, pero también eso repasa por un tema de limitaciones en cuanto a tiempos diagnósticos o de las pruebas que normalmente se suelen hacer por cada especialidad. Muy bien, vamos a proceder con las preguntas y con los comentarios. Bueno, primero, antes de los comentarios, no sé si habría alguna pregunta sobre la historia clínica por parte de los doctores panelistas. Antes de ceder la palabra a cada uno de ustedes, no sé si alguien tiene alguna pregunta y levanta la mano. Doctora Rosana Negra, doctor Cero, doctor Medina. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, a ver. Esta fístula estuvo en uso por 11 años y no tenemos un ultrasonido del flujo de la fístula o un seguimiento o un venograma de la fístula en todo este tiempo que se utilizó. O sea, nunca se trombosó o nunca tuvo problemas de presión o problemas en la canulación. Doctor Uchiquén, ¿tiene alguna información? Sí, no, en nuestro sistema digital no registra tensiones antes del ingreso a emergencia por el motivo de la disfunción y el paciente refiere que había estado dializando por la fístula hasta la sesión previa a su ingreso a emergencia. Entonces, reporta que había cierta dificultad o cierta disfunción cuando le canulaban en las últimas semanas, pero no había sido evaluado con una ecografía, una ultrasonografía, ni una atención reciente hasta el ingreso de emergencia, cuando ya la fístula se encontraba sin tril. Gracias, doctor Uchiquén. ¿Alguna pregunta adicional? En todo caso, si no, para proceder con la discusión, doctora Roxana Negra, si podría darnos los comentarios, por favor. Bueno, Cámara se eleva un poquito. Bueno, quiero agradecerles por la invitación a participar en esta sesión. Es un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, el trabajo, el resultado me parece muy lindo, sensacional, pero quería comentar algunas cosas con respecto al uso del catéter.
tratamos nosotros de evitar el catéter a toda costa, como se dice. Y como lo ha mencionado el doctor Buchiquén, ya este paciente tenía problemitas de canulación. Entonces, hay programas de monitoreo de la fístula. El monitoreo de la fístula se puede hacer de diferentes maneras, se puede hacer vía ultrasonido. Nosotros en nuestra práctica tenemos ultrasonidos, desarrollamos ultrasonidos y pacientes que tienen problemas o lesiones, los traemos cada 4 meses o si no, les hacemos un seguimiento por lo menos una vez al año. Y eso nos ayuda mucho a determinar si tenemos que intervenir, ya sea algunas veces para disminuir el flujo de la fístula. Y también cuando hay problemas en la canulación, eso genera un referral para un venograma, de tal manera que esta fístula ha tenido un uso magnífico, 11 años, sin intervenciones. Pero quizá podría haber durado un poquito más si se hubiera referido al paciente antes de la trombosis, cuando hay un problema de sangrado o presiones venosas altas o presiones arteriales muy negativas, pues se hace un venograma y se soluciona el problema. Y si estamos mirando, como lo mencionó el doctor, que la fístula está calcificada, quizá podemos planear, movilizar, lo que hacemos es movilizamos las áreas de canulación más altas y una vez que ya están establecidos los puntos de canulación, se hace una reconexión de la fístula, de tal manera que no se requiere en ningún momento el catéter. Con respecto al venograma, tengo una pregunta. ¿El paciente nunca tuvo una edema del brazo? Lo cual podría sugerir que el problema, el beneficio de la fístula distal radiocefálica es magnífico porque el drenaje usualmente es bilateral y eso evita el edema del brazo y mejora el drenaje de la fístula, como lo vemos. En este momento la fístula en el brazo se considera mejor, entre comillas, porque funciona más rápido, pero a la vez trae problemas de edema y también puede asociarse a largo plazo a hipertensión pulmonar. Entonces, es un ejemplo de que esta fístula probablemente cuando era distal, su drenaje venoso era más amplio y eso evitaba que se hinchara el brazo, porque esa oclusión central probablemente ha estado ahí por cierto tiempo después del uso del catéter. Entonces, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosana Negra. Doctor Uceda, buenos días, ¿qué tal? Su comentario, por favor. Bueno, me parece un excelente manejo la reconexión de la fístula, porque es cierto lo que dice la doctora Neira, pero sin embargo todavía es una fístula de bajo flujo porque está en la arteria radial en el antebrazo. O sea, simplemente como un antecedente, ¿no? Se pueden crear fístulas en el antebrazo de bajo flujo de origen arterial, la arteria cubital o arteria radial debajo de la región anticubital y se consideran de bajo flujo. Inclusive yo he creado este tipo de fístula en pacientes que han tenido oclusión de vena cava superior y no tuvieron un edema significativo. O sea que, en segundo lugar, el manejo de la oclusión central me pareció también excelente. Lo único, y esto yo entiendo cuál es la situación en Perú, o sea que no voy a pedir, ¿no? Algo, lo ideal, claro, pero siempre es bueno trazar ideales. Lo ideal es, esto se debe hacer en un mundo ideal, perfecto, ¿no? En una sesión. Entonces, por ejemplo, si esto yo lo hago en una sesión, o sea, llevo al paciente a sala de operaciones, elimino la región aneurismática trombosada, hago la reconexión inmediatamente al término de ese procedimiento,
hago un fistulograma y veo si hay oclusión venosa central y si es que la hay, la trato, ¿no? Ahora, pero entiendo que a veces, ¿no? O sea, es difícil. En el mundo ideal también, como decía la doctora Neira, ¿no? Se evalúan los pacientes. Entonces, yo me cansé de ser llamado a la emergencia hace más de 10 años y decidí, cada paciente que yo opero, yo lo sigo cada 3 meses. Entonces, de esa manera puedo detectar cosas, como mencionó la doctora Neira, cosas o problemas preliminares que la intervención puede prevenir que se haga una trombosis. Entonces, por ejemplo, no solamente en la cuestión del flujo, sino yo creo que esa aneurisma, yo sigo los aneurismas y les hago evaluación con ultrasonido cada visita y mis indicaciones para operar un aneurisma son si causan síntomas, dolor, tienen úlceras, hay inflamación, si tienen más de 3 centímetros o si tienen coágulo intraluminal, ¿no? Esas son las indicaciones para hacer una resección electiva de un aneurisma, de una fístula o de un acceso, ¿no? Dos comentarios nomás en lo que se respecta al procedimiento de la vena central. Me parece una excelente idea, como mencionó la doctora Alfaro, de obtener más soporte teniendo un acceso más proximal venoso. Pero estoy en desacuerdo con la vena subclavia. Yo lo hago de la vena axilar. Visité a Perú en julio y en junio y evaluamos varios casos en el Hospital 2 de Mayo trabajé ahí con los cardiólogos e intervencionistas que tienen interés en accesos de diálisis y también un cirujano. Y me di cuenta de una cosa, no saben punzar con ultrasonido la vena axilar y tienen un temor. Yo no sé cuál es la situación de otros en el panel, pero para mí me parece bastante fácil y también menos problemático. La vena subclavia no me gusta tocarla mucho, ni tampoco punzarla y poner un introductor de 7 French, o si hay que poner otro tipo de balón, 8 o 9 French. Entonces yo creo que la vena axilar en mi opinión, ¿no? Es un excelente acceso y también para evaluar a estos pacientes antes. Eso fue el problema. De 4 pacientes que con flebografías periféricas habían diagnosticado obstrucción venosa de la vena subclavia o de la vena innominada. Cuando hicimos la venografía desde la vena axilar, estaba normal. O sea que eso ayuda también al diagnóstico, ¿no? O sea que ese punto. En lo que respecta a la oclusión a la oclusión total de la vena innominada, creo que esto lo comencé con el doctor Castillo hace poco. Finalmente vamos a enviar nuestro manuscrito al Journal of Vascular Surgery and Venous Diseases esta semana, hoy o mañana. Ya finalmente son 115 casos de oclusión de vena brachocefálica en pacientes en diálisis. Y lo que le comenté al doctor Castillo fue que, para mi sorpresa, me di cuenta que en el 92% de los casos solamente cruzamos la oclusión, solamente con un catéter y con un alambre guía. No solamente se requirieron técnicas avanzadas de endovasculares. Me refiero a usar lo que se llama Sharp Recanalization, usando la aguja transeptal o la técnica de inside out, solamente en el 7% de los casos, ¿no? Y el 40% de los pacientes tenían oclusión completa. O sea que esto precisamente, ¿no? El consejo es, wow, así se vea una oclusión muy larga que parezca imposible, ¿no? Es probable que solamente con un catéter y un alambre guía se va a cruzar la oclusión. Y la otra situación es que, en mi opinión, quisiera saber lo que los otros panelistas piensan, pero en mi opinión, si yo veo una oclusión completa de la vena innominada, yo le pongo un stent. O si no, ese paciente hay que traerlo antes de 3 meses y hacerle una venografía, porque esa estenosis
va a recurrir. Entonces, en mi opinión sería que los pacientes, claro, así se ponga un stent, hay que traerlo al paciente de nuevo. El stent no es la solución. Pero yo creo que el stent inicialmente da un poco más de durabilidad. Ahora, ¿qué tipo de stent? Ya eso es otra discusión, ¿no? Pero eso es lo que quería comentar. Muchas gracias y me hago eco de la doctora, al comentario de la doctora Neira. Muchas gracias por reiniciar estas discusiones e invitarme. Muchas gracias, doctor Uceda. Doctor José García, buen día. Comentario, por favor. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Muchas gracias también de nuevo por la invitación y una alegría encontrarme de nuevo con ustedes en estos webinars tan interesantes. Bien, yo tengo varias cosas. Voy a empezar desde el principio. O sea, me ha llamado la atención, por ejemplo, que a un paciente que se le iba a hacer una fístula radioencefálica izquierda, que como todos sabemos, en el caso de que sea el brazo no dominante, es la primera fístula a realizar, se le hubiera puesto un catéter temporal izquierdo en el mismo lado donde iba a tener la fístula. Eso de entrada me ha llamado la atención. No sé si eso se podría explicar porque como han pasado tantos años desde la realización de la fístula, pues a lo mejor no está aquí la persona que podría explicar el porqué. En segundo lugar, me llama también la atención en la foto en la que estamos viendo ahora mismo, antes de la cirugía de la trombosis me refiero, ese aneurisma que da la impresión de que está justa anastomótico y que está a tensión, probablemente antes de la trombosis, antes de que llegara el episodio de la trombosis, probablemente a la palpación ese aneurisma estaría pulsátil, porque no me cabe la menor duda de que a continuación del aneurisma había una estenosis que era la que estaba provocando ese aneurisma, que a diferencia del otro aneurisma que está por debajo del codo, que da la impresión de que es un aneurisma formado por las funciones de las agujas de diálisis, ese aneurisma justanastomótico estaba provocado probablemente casi con toda su vida por una estenosis. Entonces coincido con la doctora Neira en la que aquí probablemente hubo un fallo de monitorización, porque simplemente a la palpación se podría haber ya diagnosticado la estenosis, casi seguro, de esa estenosis que estaba provocando el aneurisma juxtanastomótico y que finalmente seguro que fue la causa de la trombosis. No voy a entrar, lógicamente, en discusión sobre si ahí se hubiera tenido que hacer trombectomía percutánea o si finalmente fue mejor la cirugía. El hecho es que la cirugía dio buen resultado. Probablemente la trombectomía ahí no hubiera dado buen resultado porque echo de menos una ecografía de la fístula trombosada, imágenes de la ecografía, pero yo creo que nos lo podemos todos imaginar. Ahí habría un trombo bien organizado, justanastomótico, y que probablemente para cualquier dispositivo, cualquier maniobra de tromboaspiración, pues hubiera sido a lo mejor poco fructífera o, en el peor de los casos, peligrosa por el riesgo de que cayera trombo a la arteria radial, distal o proximal y trombosáramos toda la fístula, tanto en su vía arterial como en su vía venosa. De cualquier forma, veo también que hay imágenes posteriores a la cirugía en lo que ya se está dializando el paciente, en las que hay una punción con la aguja venosa en la vena cefálica del brazo, lo cual también me hace pensar que habría tramos en esa fístula profundos y por eso la aguja venosa se tenía que hacer en el brazo y no en el antebrazo, que hubiera sido lo deseable para conservar la vena cefálica del brazo. Y bueno, en cuanto a lo que es la técnica propiamente de la dilatación de esa oclusión venosa central, yo también estoy de acuerdo con el doctor Uceda. Yo no soy partidario de funcionar la vena subclavia, y yo creo y eso lo hago yo en mi práctica diaria y también está publicado por algunos autores, que con un introductor largo, aunque sí que estoy de acuerdo con el doctor Uceda de que se puede funcionar la vena axilar, pero con un introductor largo la función de la vena cefálica del brazo nos podría hacer que llegar con la punta del introductor al comienzo de la oclusión
y dar soporte, que es como muy bien ha dicho el doctor Alberto Busiquén, que ha presentado muy bien este caso, pues con un introductor que llegue hasta la oclusión podemos dar soporte. Luego, lógicamente, también tenemos el recurso, como todos ustedes hacen ya perfectamente, del through and through, por vía femoral. Pero yo la vena subclavia tampoco no soy partidario de puncionarla por los riesgos que tiene, aparte que también tenemos ahí riesgos de neumotoras, de punción arterial, etcétera. Y nada más, solamente un pequeño detalle que he visto en la última foto cuando ya el paciente está dializándose, que le he visto que le habían cogido una vía venosa en la vena cefálica del antebrazo derecho. Y bueno, para recordar que esto es un problema que tenemos, yo creo que en todos sitios, no es un problema de contexto, sino que es un problema que tenemos de todos sitios, de mantener la red venosa. Y a mí me pasa que me llegan a veces pacientes de UCI o de anestesia con una vía cogida en una vena cefálica que podría ser útil para una futura fístula. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José García. Bueno, sí, en efecto, está clara la indicación de no acceder por vía con catéteres ixilolaterales a la fístula. Entiendo que en este caso, cuando se detectó que había ocurrido eso, se tuvo que focalizar y cambiar el CDC a otro lado, puesto de que había ya todo un plan sobre el rescate de la fístula arteriovenosa. A un comentario sobre lo que preguntó el doctor Acedo en cuanto a si usted hubiera colocado stent desde inicio o hubiera hecho el monitoreo y los controles periódicos para las potenciales angioplastías en adelante. Doctor José García. Perdón, me lo está preguntando a mí, doctor Castillo. Sí, o sea, el doctor Lucena puso discusión si era esta primera colocado el stent o el monitoreo de angioplastía después, ¿no? Sí, efectivamente, yo estaba esperando que surgiera el comentario porque yo discrepo con el doctor Uceda. Yo creo que, en mi opinión, con monitorizaciones estrechas y con una buena dilatación, yo prefiero darle oportunidad a esa vena para no poner ningún objeto metálico, que es un cuerpo extraño, no deja de ser un cuerpo extraño. Y también al final pues hace hiperplasias. Se sabe que las endoprótesis cubiertas hacen menos hiperplasias o no hacen hiperplasias pero al final hacen, aunque sean en los extremos, al final acaban haciendo hiperplasias y nos vemos obligados a dilatar con balón. Entonces yo, en mi opinión personal, es intentar dilatar siempre y solamente plantearme el stent cuando las restenosis son muy precoces y muy repetidas en el tiempo. Es decir, si por ejemplo dilato una estenosis venosa central o una oclusión venosa central y el paciente me viene a los 2 meses con una restenosis, vuelvo a dilatar y me vuelve a venir a los 2 meses o a los 3 meses, entonces me planteo el stent. Pero si me viene una vez al año, yo sigo manteniendo la dilatación con balón. Gracias, doctor José García. Doctora Neira, sobre ese punto, no sé si tendrá algún comentario. El stent versus angioplastía, en un caso, en un paciente tenga una oclusión grado 3, 4 extensa. Sí, mira, bueno, yo estoy en un punto medio porque pienso como el doctor García Medina, que primero tenemos que intentar la angioplastía. Esta zona es una zona muy delicada porque tenemos que, el stent, como ha dicho el doctor, es mejor cubierto, pero en ese lado podríamos bloquear el lado derecho y el lado derecho todavía es viable para este paciente para una futura fístula o probable acceso vascular. Entonces, definitivamente hacer una angioplastía y ver la respuesta, porque este brazo está muy edematoso y nos damos cuenta inmediata si hay buena respuesta. Si hay buena respuesta, lo traemos pronto, como dice el doctor, y hacemos un seguimiento muy cercano
tratar de evitar el stent en esa zona. Eso es lo que yo haría. Pero pienso que en este caso hay una enseñanza bien importante que es el uso de la vena subclavia, como lo ha mencionado Pablo y el doctor García Medina. Cuando usamos la vena subclavia, de hecho que va a haber complicaciones futuras en esa vena. Y aquí ponemos un acceso vascular. Nosotros, yo trabajo en un centro ambulatorio y cuando trabajamos el lado venoso central, lo hacemos con unos sheets que son largos, como ha mencionado el doctor, que nos da base para poder avanzar los catéteres. Y muchas veces, la mayoría de veces lo logramos desde el lado de la fístula. Si es necesario un acceso más proximal, en este caso quizá podrían haber usado la misma vena cefálica para tratar de tener, o la vena yugular, para tratar de tener más torque, más posibilidad de avanzar las guías. Pero con todo, entonces pienso que el uso de la vena subclavia creo que debe ser reevaluado y es considerado un no en el caso de los pacientes de diálisis. Ese es mi comentario. Gracias, doctora Neira. Doctora Sheila Alfaro, no sé si tendrá algún comentario sobre lo que está refiriendo. Sí, claro. Personalmente, bueno, nosotros cuando tenemos la posibilidad, el paciente es delgado, este paciente sí es delgado, podemos acceder con guía ecográfica la vena axilar. Sin embargo, tenemos pacientes con mucho edema, obesos, que a veces es bastante complicado llegar con ecografía a la vena tan profunda. Cuando vemos que la anatomía y la fluorografía es favorable para hacer una recanalización Roma, casi siempre entramos por vía subclavia nosotros, los intervencionistas. Los cirujanos vasculares acá en el hospital sí entran periféricos generalmente. Es un poco limitante no tener cierto material, sheets largos, no tenemos mucho abastecimiento, por eso es que accedemos a través de este acceso, y en realidad en nuestra experiencia no hemos tenido ninguna complicación de estenosis post manipulación. Al contrario, lo que sí ha habido es complicaciones por manipulación en la vena cefálica, ya que no tenemos sheets largos, el balón cuando lo desinsuflamos, pasa por la subclavia y pasa un poco rugoso y genera a veces bastante inflamación en esa zona y recoils y como que vasoespasmos, ¿no? Entonces preferimos no manipular la vena cefálica en la medida de lo posible. Solamente si es que es muy complejo, pues el acceso, el paciente tiene mucho tejido graso o colaterales en la zona de punción usual, sí entramos por la vena cefálica si el calibre lo permite también. También dependiendo de la disponibilidad del material para hacer licenciados en el servicio. Un poquito limitante eso, ¿no? Pero sí, la técnica en la punción subclavia la hacemos con guía ecofluoroscópica, guiándonos con un road mapping de la flebografía, y en realidad no hemos tenido complicaciones como neumotórax ni hemotórax por ese tipo de procedimientos cuando vemos factible la recanalización, ¿no? Si vemos pues que es una oclusión proximal y que va a estar bastante dificultosa la manipulación o la instrumentación, sí, pues evidentemente ante el riesgo de que haya un fracaso en la recanalización y que ese acceso condicione la hipertensión venosa un mayor riesgo de hemotórax, si no, lo evitamos definitivamente. Ok, gracias, doctora Sheila Alfaro. Bueno, el caso se da para bastantes comentarios. También podemos retomar el tema de si en algún momento se discutió si se hacía trombectomía o la reanostomosis, como en efecto se ha hecho y de manera totalmente exitosa. Puesto de que de todas maneras queda ya muy bien reportado y nuevamente en este caso se refuerza que le acompaña también una dilatación aneurismática, normalmente nos inclinamos siempre por el tema quirúrgico. Sin embargo, hemos tenido también otros casos en los que no ha habido necesariamente un SAC o dilataciones aneurismáticas anastomosis o adyacentes a la trombosis, y también se ha discutido si se hace o no la trombectomía. Otro comentario es, bueno, lo que acá muy bien también señala el doctor José García, pensando en la potencial futuro del acceso vascular del lado derecho.
en la que nuevamente el paciente igual tiene un catéter temporal no tonalizado del acceso derecho, y además está canulado por la cefálica, ¿no? Entonces, en el antebrazo. De todas maneras, la preservación del lecho capital venoso es una lucha constante. Hay todas unas campañas que se supone deben ser siempre promovidas por la nefrología, y a eso normalmente se opone incluso el mismo hábito de los servicios, hasta del personal de enfermería de los propios servicios, en cuanto a las facilidades de la canulación, las dificultades para acostumbrarse a utilizar cánulas en el dorso de las manos, el personal de laboratorio que viene y normalmente pulsa también en esa misma zona por un tema de tiempo y practicidad. Y en cuanto a los catéteres, pues normalmente siempre en el periodo en el que el paciente se somete a todo este tipo de manejos, pues normalmente transcurren 2 o 3 semanas, y a veces optan por dejarlo con un catéter no tonalizado en el lugar derecho, ¿no? Nos preguntamos si es que esto sugeriría colocarse un femoral, como a veces también se indica, ¿no? Pero en realidad no es que haya tampoco algo concluyente en eso. El doctor José Ruiz, cirujano vascular de acá del hospital, tiene alguna pregunta, aporte. Doctor José Ruiz, buen día. ¿Cómo están? Bueno, primero saludar al doctor Castillo, a la doctora Sheila, al doctor Seda, al doctor García Medina y a la doctora Neira. Más que una pregunta sobre el tema, es solamente hacer, ver con agrado que se mantengan las reuniones y sobre todo el manejo del enfoque del paciente que se llevó, ha cambiado en los últimos años. O sea, antes recuerdo que un paciente que tenía una fístula trombosada era una fístula perdida. Entonces, veo con agrado que la asociación, y gracias al apoyo de expertos en el tema, se está cambiando esta actitud, ¿no? De parte del manejo de los pacientes. Porque recuerdo cuando unos 4 o 5 años atrás, una fístula, al menos en nuestro hospital, prácticamente una fístula trombosada era una fístula perdida y el paciente terminaba en un catéter. El esfuerzo de un reimplante, de una angioplastía, realmente es bastante saludable. Todo es perfectible, o sea, para eso estamos acá. Más que todo por ahí iba mi comentario y un saludo a todos, ¿no? Muchas gracias, doctor José Ruiz. Bueno, sí. Doctor Castillo, si me permite Doctor Uceda, adelante. simplemente para mencionar en lo que mencionó el doctor García Medina acerca del... Yo ni me había dado cuenta, muy buena vista de ver que tenía el paciente un intravenoso en el lado opuesto, pero la preservación de venas y cosas, ¿no? Quisiera simplemente resaltar la labor de la nueva Asociación Vascular de Enfermeros de Diálisis, y también mencionar el apoyo que Jim Escobar está haciendo. Él me ha invitado ya a varios, tiene una gran capacidad. Yo lo contacté con una enfermera acá en Estados Unidos que lo ha invitado él inclusive a un simposium del Vascular Access Society of the Americas, VASA, Vascular Access, y él, entonces creo que la asociación nueva hacen seminarios, webinars, hace 2 semanas hubo uno, un domingo, invita a especialistas de todo Sudamérica, están muy bien conectados y yo creo que también es un lado por lo cual transmitir el mensaje a las enfermeras de diálisis. Gracias. Gracias, doctor Uceda. Bueno, el tiempo ya no está por terminarse. No sé si hay un comentario final, doctora Roxana Neira. Bueno, yo quisiera terminar con el comentario del seguimiento. El seguimiento, el monitoreo de las fístulas es muy importante para preservar las fístulas y para evitar, nunca vamos a poder evitar la trombosis, porque la trombosis es multifactorial y puede suceder inclusive en accesos que tienen buen flujo, pero en la mayoría de los casos
podemos intervenir en un procedimiento que es de corta duración y que va a perpetuar la vida del acceso vascular. Entonces, lo que hemos discutido anteriormente y que es algo muy sencillo de aplicar y que no se necesita tecnología, es el examen físico del acceso vascular. El examen físico del acceso vascular demora 2-3 minutos, lo puede hacer un técnico de diálisis, lo puede hacer la enfermera, inclusive hablamos en un momento de que el mismo paciente le podemos enseñar cómo detectar lesiones y esa evaluación determina un referral para una evaluación. Inicialmente puede ser un ultrasonido o un venograma, y el venograma soluciona problemas y mantiene la patencia, simplifica los procedimientos y pienso que eso es vital. No podemos tener un paciente 11 años, no tenemos un venograma, un mapa de la anatomía o un ultrasonido que nos diga cómo está esa fístula. Inclusive el desarrollo del aneurisma se hubiera podido tratar, como se mencionó antes, con una angioplastía o quizá rotando con la técnica de la escalera los puntos de canulación y evitar el desarrollo de los aneurismas en muchos casos. Entonces pienso que la evaluación no tiene que ser sofisticada, no tiene que tener tecnología, simplemente el examen físico. El examen físico se puede hacer hojas de monitoreo del examen físico de los pacientes de diálisis y hacerlo mensualmente, quizá un técnico o una enfermera encargados, y eso ayudaría muchísimo a mantener la patencia y prolongar la vida de la fístula, que dicho sea de paso, es una excelente fístula la que tuvo este paciente. Gracias, doctora Roxana Neira. Bueno, en efecto, las guías CADOT que lo que justamente promueven y refuerzan es la utilidad y la importancia y el alcance que tiene el examen físico para la patencia en el acceso vascular, ¿no? Y de todas maneras, en apariencia, justamente esa necesidad se redobla porque aparentemente no hay la suficiente sensibilidad de uso de estas pruebas en la práctica rutinaria del examen físico. Bueno, a la par también está la introducción del monitoreo ecográfico, que cada vez se quiere hacer más, pero hoy por hoy se supone de que las demandas llegaría a ser insatisfecha en cuanto a la realización sería de ecografía en todas las clínicas de diálisis, pero cada vez se está tratando de remontar eso. Pero igual tenemos las herramientas del examen físico y del monitoreo ecográfico que ya poco a poco cada vez están realizando cada vez más. Bueno, en la práctica medio, cuando un paciente tiene tantos años en hemodiálisis y viene a la consulta con su fístula y no reporta nada de diferente, por hábito, normalmente a veces casi no se establece una pauta protocolar para promover la patencia, ¿no? Y ahí viene justamente el problema, ¿no? De que se acostumbran a que no ha habido ningún reporte aparente en las sesiones de hemodiálisis y resulta que al final el paciente sí está con su dilatación meningitis crónica, ¿no? Entonces, bueno, hay también ese aspecto, ¿no? Por eso es de que, por lo menos ahora, se trata de promover un poco, obviamente, el examen físico, pero también el desarrollo de la ecografía, ¿no? Ok, gracias, doctora Neira. Bueno, para terminar, doctor José García, si tuviera un comentario final. Pues nada, muy breve, que yo incidiría, lógicamente, como radiólogo vascular intervencionista, que me hubiera gustado tener una opción terapéutica para rescatar esa fístula sin necesidad de llegar a la cirugía, lo cual no quiere decir que la cirugía, y en este caso se ha demostrado claramente, no dé muy buenos resultados. Pero también hay que ver que la cirugía consume también capital venoso. En este caso se ha visto claramente. Entonces, a mí, yo soy defensor, lógicamente, del tratamiento percutáneo con trombectomía, si se puede. Y, lógicamente, cuanto mejor sea la monitorización, evidentemente, llegaremos antes a tiempo
sí se nos trombosa la fístula, pero siempre que se pueda, y es el caso que nos ocupa en mi entorno hospitalario, siempre que se pueda, elegir la trombectomía percutánea, porque al final siempre hay una causa, que es la estenosis. Entonces, lógicamente, la cirugía nos va a quitar, a sacar ese material trombótico y esa estenosis, y va a hacer una reanastomosis, que da buen resultado, pero ya nos está consumiendo, como he dicho, capital venoso. Y nada más, no insistiría más. Me parece felicitar al grupo que ha presentado el caso, me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor José García, y a nombre de la Asociación Peruana de Acceso Vascular, del Servicio de Nefrología y Radiología Intervencionista y de Cirugía Vascular del Hospital Guillermo Almenara, queremos dar las gracias y su participación a todos. Como siempre, estos casos son muy aleccionadores, no hay nada en el que uno tenga totalmente pleno conocimiento, en especial cuando se requiere la integración de todas las especialidades, ¿no? Con mayor razón, por supuesto que siempre se enriquece la conversación y estos webinars. Doctor Pablo Uceda, doctor José García, doctora Roxana Mera, muchas gracias por participar. Del mismo modo, al doctor Luchiquén, la doctora Sheila Alfaro y el doctor Eduardo Aquino, que también participaron en el desarrollo de este caso clínico. Muy bien. Saludos cordiales a todos de Perú. Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Vamos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Gracias.